Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de parte del Servicio de Seguridad en América. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Vamos a platicar de cómo elegir a una empresa de seguridad privada. Y para este tema, pues tenemos con nosotros a el licenciado en Administración de Empresas, Miguel Ángel Champó del Valle, quien es pues también director general de la empresa Multiproseg. Eh, Miguel Ángel también cuenta con un DSE por parte de la Universidad Pontífica de Comillas de España. Y pues estamos aquí hoy para oír estas recomendaciones, ¿verdad? Para elegir una empresa de seguridad privada. Buenos días, Miguel Ángel, ¿nos escuchas? Sí, claro. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Gracias a la oportunidad, Samuel, a la revista Seguridad en América. Y pues trataré de transmitir mis experiencias como proveedor, obviamente, y un poco de lo que he aprendido de las áreas usuarias, tanto de gobierno como más bien de la iniciativa privada, llamémosles iniciativa privada y sector gubernamental, ¿no? Trataré de enriquecer más bien que conozcan un poco desde mi punto de vista, en mi experiencia, cuáles han sido los requisitos que han permitido lograr y llevar a éxito los contratos que he desarrollado con diferentes dependencias. Bueno, pues comenzamos. Eh, la plática es recomendaciones para seleccionar una empresa de seguridad privada. Eh, Marqué señalé un marco legal, el cual, pues bueno, no es, lo dejo sobre la pantalla únicamente para que tengamos un marco de referencia sobre la plática que voy a tener. Pero yo quisiera dividir esta plática en dos líneas de ideas. Una es los requisitos legales para la razón social o la persona física que se dedique a brindar servicios de seguridad a través de personal. Y otra es pues para los requisitos que se deben de considerar para los elementos de seguridad privada. Eh, pues como yo creo que si hablamos en palabras sin ser técnicos, porque no soy abogado, no soy este, un perito en materia legal para poder interpretar una ley, lo que les voy a platicar y les voy a comentar viene siendo en palabras coloquiales y como una plática, una charla entre amigos, ¿no? Como una asesoría, por así, si alguien quisiera tener un conocimiento general de lo que debe de cumplir para poder prestar servicios de seguridad privada. Eh, yo iniciaría por lo más básico, que es constituir legalmente una empresa. Una empresa se debe constituir, pues lo sabemos todo, con un corredor eh, público, con un notario, obviamente, pues tener sus socios, sus representantes legales, sus comisarios y pues de ahí obviamente dar de alta a la empresa en Hacienda, cumplir con los esquemas básicos que requiere la ley para constituir cualquier empresa. Obviamente el objeto social de esta empresa pues va enfocado al tema de seguridad, ¿no? De prestación de servicios de seguridad privada. En este caso es una prestación de servicios de seguridad privada enfocada en guardias, es lo que voy a platicarles. Una vez cubierto el tema de la constitución de la empresa ante un notario, pues bueno, pasamos a la etapa de darla de alta en Hacienda. Ya teniendo de alta en Hacienda la empresa, pues obviamente el siguiente paso a dar es la obtención de las autorizaciones para prestar servicios como empresa de seguridad privada. Estas autorizaciones normalmente, o lo que debe ser es, se solicita, la primera autorización es en base a donde tienes se me fue la idea, permítanme recuperarla, la, tu razón social, donde está dada tu razón social, o sea, tu matriz. En este caso, por ejemplo, si mi empresa se dio de alta en la Ciudad de México,
Mi primer permiso que estoy obligado a gestionar es el de la Ciudad de México. Posteriormente, si yo empiezo a brindar servicios en más de una entidad federativa, como es el caso de muchas empresas, pues tenemos la opción de gestionar el permiso de las que nos otorga la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada. Este permiso puede ser en más de una entidad federativa o a nivel nacional. Básicamente ese es el paso a seguir para constituirte y tener las reglas básicas para poder operar como empresa de seguridad privada. Aquí es en donde ya me voy a concentrar en los temas de una empresa, los temas que debe cumplir una empresa y vamos atacándolos uno a uno. Obviamente la autorización, como ya lo mencioné, es lo primordial. Es como si quieres tener un coche, lo primero que tienes que tener o que tendríamos que tener legalmente es una licencia para conducir y poder salir. Eso nos acreditaría que tenemos la facultad y la capacidad para salir y circular en la calle, al menos de forma segura y sin generar un daño. De esta manera, igual, la autorización nos faculta a todas las empresas para operar servicios de seguridad privada, obviamente, insisto, en una entidad federativa o en más de dos entidades federativas. Esa modalidad aparte, ese permiso, esas autorizaciones tienen modalidades. ¿A qué me refiero? La seguridad privada tiene distintos rubros de servicios o modalidades de servicios como guardias intramuros, servicios de CCTV, consultorías, análisis de riesgo, etc. etc. En la del DF, por ejemplo, se consideran 5 modalidades. En la Dirección General de Seguridad Privada son 7 modalidades. Obviamente no tenemos que tener, no estamos obligados las empresas o ninguna empresa está obligada a tener las 5 o todas. Puedes tener desde una, que normalmente puede ser, las más comunes son guardias intramuros, custodia y otras, más bien es custodia de valores, análisis de riesgo. Entonces, al final del día, las modalidades va dependiendo a lo que yo quiera prestar de servicios o ofrecer de servicios por parte de mi representante. Los siguientes pasos a efecto de ya tener una empresa ya consolidada, digo, constituida y con autorizaciones, vendría siendo cumplir con todos los temas de la Secretaría de Seguridad, más bien de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? O sea, tener todos nuestros programas y programas de capacitación y adiestramiento registrados. Obviamente eso también es un previo para obtener el registro. Hay que tener gestionar todas nuestras certificaciones ISO de procesos operativos, administrativos en todo caso. Y partiendo de eso, ya estamos hablando que tenemos una empresa pues, prácticamente lista para operar, ¿no? Aquí vendrían las recomendaciones, obviamente, que deben de considerar pues los contratantes, que en este caso es, reitero y voy a repetir, son obviamente las autorizaciones vigentes, empezando por la local o estatal. Posterior, la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada nos otorgará la autorización a nivel federal o en las entidades federativas en las que pretendamos dar servicios. Las empresas contratantes deberán de verificar pues que sí cuentan con algún ISO, en este caso de operaciones, como les había mencionado. Deberán de verificar, obviamente, la experiencia de la empresa en la prestación del servicio que se le pretende contratar. Esta parte de la experiencia yo creo que es fundamental. ¿En qué sentido? Todas las empresas nos dedicamos al rubro de la seguridad privada, mas sin embargo no somos expertas en todos los rubros. Hay empresas que son expertas en servicios aeroportuarios, servicios en hospitales, servicios en unidades administrativas, servicios bancarios, porque obviamente no podemos ser expertos en todas las materias, ¿no? Hay una especialización en la que cada empresa se va adecuando, ¿no? Obviamente la seguridad
vamos, es general y se hace particular en la cuestión del servicio que se brinda o se pretenda brindar. Pero sí es muy importante que las áreas contratantes verifiquen que las empresas tengan pues, la experiencia para el servicio que van a demostrar, ¿no? Otro tema muy importante a verificar son, como le llaman en algunos lados, capacidad real instalada en materia de recursos humanos, recursos económicos, recursos financieros y recursos materiales. ¿A qué me refiero con recursos humanos? Esto va ligado, por ejemplo, con la experiencia. La experiencia te va a dictar que tiene contratos o tuvo contratos y que tiene contratos vigentes. Eh, Perdón, creo que tengo un problema de red, me está marcando aquí, permítanme, déjame verificar. Bueno, continúo. Los recursos materiales, pues, obviamente que se tenga pues, los recursos mínimos necesarios para ejercer el servicio, o sea, vehículos, oficinas, instalaciones, personal de supervisión, eh, eh, ¿qué más podríamos sumar a estas ideas? Personalmente capacitado para la supervisión de los servicios. Obviamente los recursos financieros, pues implica que toda empresa tendrá que contar, pues al menos para financiar una primera nómina, por ejemplo, o al menos un mes de nómina, porque hay empresas que sus políticas de pago están establecidas a mínimo 30 hasta 90, hasta 3 meses de financiamiento de nómina, ¿no? Eso es importante también que las empresas verifiquen que todas las empresas de seguridad privada pues, tienen ese soporte financiero detrás de ellos. Obviamente sí quiero aclarar que no somos las empresas de seguridad privada una institución financiera, más sin embargo, pues bueno, tenemos que contar con recursos financieros para solventar todos los gastos de arranque, ¿no? Que son equipo, uniformes, nómina, pues obviamente las primeras aportaciones del IMSS, ¿sí? Eh, También es importante verificar, ya una vez estando en la prestación del servicio, que las empresas cumplan con sus aportaciones de seguridad social e Infonavit. Esto es básico y muy importante porque al final del día, con las nuevas reglas y leyes fiscales que existen, pues toda empresa debe de cumplir a cabalidad sus aportaciones, ¿no? No solamente de seguridad social Infonavit, sino pues también obviamente fiscales, ¿no? Pero aquí en este caso, en el tema de las aportaciones de seguridad social Infonavit, el tema sí debe ser verificable porque, digo, sin entrar en la materia legal ni causar controversia, sí pueden ser corresponsables de no verificar solamente los proveedores, más bien los contratantes, que su proveedor no esté cumpliendo con estos temas fiscales, porque al final del día pueden ser también sancionados, ¿no? Por no verificar que su proveedor está al día en esos temas, ¿no? También es importante, como ya lo había mencionado, que constantemente estén verificando que sus planes y programas de capacitación estén registrados y vigentes ante la dirección, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para efecto de que pues, tengan la certeza que todos los elementos iguales estén debidamente actualizados y capacitados, ¿no? También es importante verificar que se encuentren considerando dentro de sus procesos ante o sea, que dicha capacitación se encuentre registrada, ya que una vez que se haya aplicado la capacitación de los guardias, esta se registre mediante los formatos adecuados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Un tema muy importante
es verificar que dentro de sus procesos ante también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la, todas las empresas ya tengan considerado el tema de la norma 35, ¿no? Este tema es un tema muy importante y crucial para las empresas, ya que entró en vigor el 23 de octubre, bueno, entró la primera fase el 23 de octubre del 2019 y se vuelve obligatorio en la segunda fase a partir del 23 de octubre del 2020. Este tema de la norma 023 es, para las empresas de seguridad privada tenemos, como muchos a lo mejor ya lo saben, tenemos que verificar la buena, el desarrollo armónico del trabajo para el trabajador, que no se estrese al final del día, que no esté sometido a horas estresantes de capacitación. Entonces, si es digo, de trabajo, si es un tema que se debe de verificar antes de la firma de un contrato entre el proveedor y el contratante para no violar ningún párrafo o norma aplicable en materia de trabajo, del bienestar del trabajador que contempla esta norma 23, ¿no? Entonces sí es bien importante que todas las empresas de seguridad privada ya tengamos considerado dentro de nuestros esquemas legales eh, todo el tema de la norma 23 para no caer en incumplimientos ni perjudicar a nuestros clientes. También hay un tema vigente que está sonando mucho, que es el tema de compliance. El tema de compliance es un tema que también tenemos que tener todas las empresas de seguridad privada, sobre todo cuando prestamos servicio con nuestros guardias, porque de alguna manera el incumplimiento de un trabajador puede generar eh, un daño patrimonial tanto al contratante, o sea, al usuario, como a la empresa de seguridad privada. Y sin que pretender dar cátedra en tema legal, muy simple. Eh, la falta de providencia en el trabajo de un guardia puede afectar no solamente a la empresa, sino hasta a los socios, ¿no? Entonces sí es un tema que debemos de cuidar mucho para que estén salvadas ambas partes legalmente, tanto el contratante como la empresa de seguridad privada y en todo caso eh, que nadie salga afectado en temas laborales, ¿no? Sobre todo por el desempeño de los guardias. Ahora pasaría yo al tema de qué es lo que tiene que verificar un área usuaria, o más bien un área contratante, con respecto a lo que una empresa de seguridad privada va a ofrecer ya en particular de sus elementos, ¿no? Como mencionamos, nuestras licencias o autorizaciones que nos facultan para operar como empresa de seguridad privada, pues son las autorizaciones que otorgan las autoridades, ya sea locales o la Dirección General de Seguridad Privada. En este tema, todas las empresas tenemos que cumplir con el registro de nuestro personal. Para el registro de nuestro personal, obviamente, se tiene que cumplir con una serie de requisitos de forma individual, o sea, por persona, por elemento, que viene desde el llenado de una cédula, donde van desde huellas digitales, pasa por datos personales, media afiliación, características físicas, bueno, que eso es parte de la media afiliación, y todo esto se debe de registrar ante la autoridad local, insisto, o federal, para que quede asentado el registro del guardia dentro de nuestra empresa, obviamente para poder prestar servicios en cada uno de los usuarios. Aquí, para el registro, como ya lo mencioné, mucha gente no sabe y sí sería oportuno comentarlo. Aparte del llenado de esta cédula y hacer una toma adecuada de fotos y de huellas dactilares, se debe de considerar que el guardia, por ejemplo, ya se hicieron su consulta de antecedentes no penales,
eso se hace de forma individual, o sea, el guardia es un trámite personal que tiene que hacer ante la autoridad correspondiente y se debe integrar un expediente. Ese expediente debe también debe de incluir todos los temas de ¿cómo se verificar que son viables para la prestación de servicio, como mediante los exámenes toxicológicos, los exámenes físicos, médicos y pues el control de confianza. El control de confianza en sí, que le podríamos llamar polígrafo, no es una obligación al día de hoy, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque no quiero generar polémica, pero es un examen muy caro que al final del día a veces no está ni siquiera considerado dentro de los costos que en muchas ocasiones pueden pagar o que nosotros ofertamos, ¿no? El control, la batería de exámenes que al día de hoy se aplican son básicamente es el toxicológico, médico, psicológico y el estudio de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdón, el estudio socioeconómico. Eso se incluye en el expediente, se presenta ante la autoridad, obviamente se hace, tienen que verificar, eso sí es bien importante, ¿no? Mensualmente las empresas estamos obligados a notificar ante nuestras autoridades los movimientos tanto de altas y bajas de nuestro personal. Esa es una parte, o sea, eso nada más yo, bueno, el área responsable de cada empresa notifica si tiene movimientos o no tiene movimientos, altas o bajas, y aparte se hace el registro del personal, se pagan derechos de personal. Esta parte del pago de derechos sí es importante porque yo la verdad no oigo que se mencione mucho y a lo mejor ese es el error de nosotros, no ponerlo en la mesa de una negociación tal vez de un contrato, pero el registrar a una persona ante una autoridad, pues pesos más, pesos menos, entre la aplicación de todos los perfiles y baterías de evaluación que estamos mencionando y el registro y pagos de derechos, yo creo que estamos hablando tranquilamente de 500 pesos, por así hablar. 500 pesos que implica que el guardia cumple a cabalidad con lo que nos requiere la autoridad para su registro. Más sin embargo, son 500 pesos, por decir ese número, que no se queden con él, simplemente estoy poniendo un número aproximado. Se repite y es constante en cada baja y alta que una empresa registra ante, la autoridad, ante sus autoridades. Y esto implica que es un costo que a lo mejor se tiene considerado por una sola ocasión cuando se hace una cotización, pero bueno, cuando se van teniendo vacantes, pues bueno, se genera ese costo, pero sí es importante que cada vacante que se vaya cubriendo se verifique que se está cumpliendo con el registro, ¿no? Y eso es muy fácil, o sea, solicitar simplemente cada bimestre los movimientos de altas y bajas de las empresas ante las autoridades correspondientes. También hablando de los requerimientos que debe tener cada guardia que pongamos a las órdenes de cada uno de nuestros clientes, pues obviamente el tema fundamental y en donde yo creo que es en donde podemos tener la parte débil es la capacitación. Debe de ser, obviamente, todo guardia debe de tener una capacitación general que puede ser muy básica o muy amplia dependiendo de cómo cada política de cada empresa la vaya aplicando. Pero vamos, es como yo tengo que entregar a un guardia o una empresa tiene que entregar a un guardia y ya en sitio o en servicio o previo al inicio del servicio, si es que se puede, ya dependiendo de cómo se organice la prestación del servicio, se deberá de aplicar la capacitación particular del servicio que se nos va a requerir, ¿no? Eso puede ser, insisto, en sitio, puede ser en previo al inicio del servicio, pero ya va a ser de acuerdo a los lineamientos que cada usuario nos señale y de acuerdo a sus necesidades a cubrir en la prestación del servicio de cada empresa que contrate. Obviamente, esta
esta capacitación que ya sea particular del servicio deberá ser registrada, obviamente, ya como parte complementaria a los planes y programas de capacitación y adiestramiento de la empresa. O sea, se deberá de hacer una actualización. ¿Sí? Obviamente también los capacitadores deberán de las empresas deberán registrar ante la autoridad correspondiente que ya contemplan esa capacitación dentro de sus baterías de instrucción hacia los guardias. Obviamente también pues, tenemos que cumplir las empresas con un programa de capacitación periódico, ya con servicio en marcha. Esto implica una capacitación recurrente, implica que obviamente la rotación de personal que se pudiera tener va a estar siendo actualizada y capacitada, ¿no? Obviamente, todos los guardias también, eso es bien importante, deberán demostrar que cuentan con una experiencia en el tema de seguridad, ¿no? Si no bien en lo particular de lo que se vaya a demostrar el servicio, sí que han prestado servicios eh, con otros clientes, ya sean el guardia en otra empresa que haya trabajado o para efecto de que si nosotros con nosotros ya tiene tiempo, pues demostrar que ha trabajado en otras o para otros clientes y que tiene la capacitación mínima necesaria para prestar las funciones que requiere el contratante, ¿no? Ya hablamos de que los guardias tendrán que estar capacitados, registrados ante la autoridad correspondiente y pasaríamos a un tema en el que yo creo que es importante que todas las empresas consideren, ¿no? Actualmente con el nuevo tema que tenemos pues del país. O sea, sí es importante que ahorita las empresas, los contratantes, puedan verificar que todos los guardias están debidamente integrados a la empresa. ¿En qué sentido? Que ya tengan tiempo trabajando, que puedan verificar que los guardias tienen un periodo ya importante con la empresa, lo cual eso va a garantizar que no son guardias que están siendo contratados de alguna manera de forma improvisada para prestar el servicio, ¿no? Este tema, vamos, yo sé que a veces las empresas de seguridad privada nos vemos en la necesidad de cubrir servicios de último momento y con gente pues, sí, que no tenga experiencia, pero sí es importante lo que yo trabajo y trato de platicar con todos mis clientes, o sea, hacer equipo en el sentido de que el guardia tenga ya una permanencia y que lo podamos integrar, ¿no? Al final del día, los guardias actualmente son escasos, hay que cuidarlos y hay que instruirlos en la materia para que puedan dar su mejor esfuerzo. Créanme que el guardia es la parte más vulnerable de nuestros servicios, pero también es la parte que al final del día, si lo capacitamos bien, si lo integramos bien a la empresa, al equipo de trabajo, puede dar resultados importantísimos. Yo, en mi experiencia, más que exigir un guardia de un 80, porque por desgracia no es la medida que te digo, el estándar de, de, digamos, de altura que tenemos el mexicano, sí podemos hacer más si lo integramos, ¿no? Aunque sea de una estatura promedio o más baja, porque al final del día, el guardia, si no se siente integrado a un equipo de trabajo, al final del día va a rotar de la empresa y eso sí ya creo que no está en nuestra materia. ¿En qué sentido? O sea, es el trabajo diario en el centro de trabajo y en el centro de servicio. Ya ahí ya es directamente de quien nos contrate, con quien interactúa, con nuestros supervisores, con nuestros jefes de servicio, con nuestros jefes de turno. Es con todos ellos con los que tendría que integrar un plan
de trabajo en el cual todos sean integrados. Por desgracia, es poco el material humano que tenemos ahorita a disposición y sí es un tema que más que un tip o una recomendación, bueno, es una recomendación en el tema de poder ver que todo el personal sea integrado a nuestro, o sea, sea integrado de forma adecuada mediante una capacitación de integración en donde lo formemos como parte fundamental del trabajo en equipo que necesitamos desarrollar. De otra manera, la verdad, el guardia se siente desplazado, se siente no importante y muchas veces por eso se genera la rotación de personal, ¿no? Porque a veces el guardia es el que menos se siente integrado al servicio. ¿Sí? Ahorita estamos viendo una lámina en la cual yo quisiera un poquito profundizarnos, es el reclutamiento y la selección. Esta parte yo creo que es la parte fundamental en la que tenemos que ahondar en el servicio, en el tema, porque si no se hace un buen reclutamiento y una buena selección del personal, híjole, aquí es en donde vamos a fallar todas las empresas que pretendamos dar servicio. ¿A qué me refiero? Eh, Tenemos que buscar un perfil adecuado a las necesidades del servicio, educación y antecedentes profesionales de cada elemento de seguridad privada, condición física y mental óptima, valoración socioeconómica, valoración toxicológica, que es algo de lo que ya habíamos platicado, y capacitación acorde a sus funciones. Pero miren, de verdad, al día de hoy en este tema, sí es en el tema en donde creo que, si les soy honesto, pocas empresas vamos a cumplir con todo el perfil. ¿A qué me refiero? El perfil adecuado a las necesidades del servicio. Somos el país que tiene mayor índice de obesidad en México, digo, en el mundo, ¿no? Creo que estamos en segundo o tercer lugar. Entonces, obviamente, esbeltos, mmm, atléticos, pues no, creo que no los vamos a tener, ¿no? Pero si hacemos que la gente que entre la podamos integrar a un esquema de en donde los reeduquemos y podamos realinear a que se alimenten mejor, que los eduquemos en esa parte también y los capacitemos, podemos yo creo que lograr mucho. Al final del día, no hay mucho elemento en la calle que cumpla con los perfiles óptimos y deseados, ¿sí? Y pues obviamente, si hablamos de educación, creo que también tenemos una educación muy básica en nuestro sistema, o más bien en nuestro perfil social en el que nos enfocamos. Entendamos que son gente que normalmente están entre los 25, nos piden a los 45 años de edad. Por desgracia, también es una etapa en donde tenemos menor índice de aprobación educativa. ¿Y a qué me refiero? No tenemos tantos profesionales como quisiéramos. Y esos profesionales obviamente no quieren ser guardias, ¿no? Entonces sí tenemos una educación muy básica, no es la mejor. Entonces también tenemos que estar constantemente capacitando a la gente en que se hagan especialistas en temas de seguridad. No profesionales en cuestión de una carrera profesional, pero sí al menos que sepan mínimo cuál es bien al dedillo un protocolo de seguridad en materia de control de accesos, por ejemplo. El control de accesos se aplica aquí y en cualquier parte del mundo y en cualquier procedimiento de seguridad. Llámese en seguridad aeroportuario, llámese en un control de acceso de oficinas, llámese en un control de acceso de un estadio. Al final del día, el control de accesos únicamente se adecua con las herramientas técnicas y protocolos técnicos para el servicio que se requiera. Condición física y mental óptima. Este es un tema que sí quiero que entendamos que tenemos que considerar y cuidar. La condición física, pues bueno, también es un país que no tenemos a los mejores atletas del mundo y pues las pruebas están siempre que hay un mundial de fútbol,
unos Juegos Olímpicos, apenas si alcanzamos 3, 4 medallas. No está dentro de nuestra parte eh, como cultura dentro de nuestra sociedad. Obviamente también es parte de la formación que podemos y debemos de darle a nuestros guardias, pero sí es fundamental, insisto, para que todas estas condiciones de reclutamiento y selección se den, ya que estén en los servicios, sí compartamos la responsabilidad, tanto el usuario como el proveedor, porque al final del día, a mí me ha pasado de que pues, te llega el gordito, te llega el flaquito, te llega el que fuma diario, y no puedes, no son guardias óptimos que si tengan que pegar una carrera y agarrar a un delincuente, seguramente se les van a escapar. Pero bueno, al final del día, de verdad, no lo digo de forma este, que quisiera insultar a la gente o sea, a los guardias, pero es lo que tenemos y tendríamos que de verdad hacer un trabajo de equipo, porque a mí me da, en mi experiencia, muchas veces cuando llega el guardia que no físicamente no es apto, inmediatamente te piden el cambio. Y yo creo que aquí, al contrario, no, cada día hay menos personal para prestar sus servicios de guardia, ¿no? Y es un trabajo difícil, no es fácil, no cualquiera se para 12 horas, 8 horas o 24 horas, como hay servicios que todavía te contratan así, pues a dar su servicio y aparte, de la mejor forma posible cuando no están ni bien alimentados, ni siquiera están bien educados y capacitados muchas veces, ¿no? La valoración socioeconómica. Esta parte es fundamental, yo creo que deben de exigirla todos los usuarios y por una simple y sencilla razón. En la visita socioeconómica, la persona que se dirija, bueno, que hace esa visita, obviamente también debe tener experiencia, porque es muy fácil detectar cuando lo que encuentras en una casa no concuerda con lo que gana un guardia, ¿no? O sea, en esa visita puedes detectar muchas cosas, desde verificar, obviamente, si el inmueble en el que vive es rentado, es de la mamá, es de la cuñada, o simplemente es un cuartito, o si en la casa pudiera existir, por ejemplo, una pantalla, que obviamente es cara y que muchas veces a lo mejor no puede pagar el guardia. O sea, todos esos poquitos sin ser, sin que se tache de que una pantalla pueda o no tener una persona, sí hay que verificar que la información sea congruente al estilo de vida y al salario que tiene el guardia, ¿no? Actualmente, en mi experiencia dentro de mi empresa, los guardias que llegan, de verdad sí está muy mermado el tema este, de, de valores, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Cada día hay gente hay menos gente que llegue limpia, ¿y a qué me refiero? Mucha gente llega con problemas ya de adicciones que votan obviamente en la evaluación toxicológica, que es el siguiente punto. Obviamente también cuando se les hacen las entrevistas profundas, en el caso de muchas empresas que yo conozco, el entrevistador al momento de empezar a hacer la entrevista, si considera y ve que hay un punto de riesgo, a lo mejor ya pasan a una siguiente etapa, que puede ser hasta un polígrafo, porque si es una persona que va a un punto clave de la capacitación, digo, del puesto es clave como supervisión, un control de acceso, control de una oficina, de un directivo, obviamente la gente tiene que estar limpia en esos servicios. Entonces, sí es muy importante saber que la persona vive de acuerdo al estilo de vida que tiene, ¿no? Y obviamente la última parte, pues es una capacitación de acuerdo a sus funciones, ¿no? Que sepa que si su función es abrir una puerta, pues bueno, va a llegar y va a estar capacitado en ese ámbito de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿no?
Las certificaciones de calidad, que vienen siendo no tanto para el guardia, sino para la empresa. Estas certificaciones, obviamente, el valor y el peso y la necesidad las va a generar el contratante, ¿no? Eh, Hay certificaciones ISO, hay un ISO que es el 1800, del 18788. Este ISO es único y específicamente en materia de seguridad. Pero bueno, eso ya lo va a decidir el área contratante, hasta dónde quieren ellos verificar que tienen sus procesos controlados. Y como todos sabemos, las normas verifican única y exclusivamente que la empresa cumple con el protocolo y los procedimientos desde el paso A hasta el paso Z para efecto de la realización de sus servicios. Obviamente hay empresas que requieren de certificaciones más avanzadas o más complejas, como son el BAS, el CITPAC, que lo que especifican es obviamente que están libres en la línea de producción, en todos sus procesos, libres de consumo de drogas, que no están contaminados, ¿no? Entonces eso ya básicamente lo va a requerir cada dependencia o cada unidad contratante. Entonces, pues básicamente eh, son los temas que creo más relevantes a considerar para una empresa para que un contratante o un área usuaria verifique de las empresas de seguridad privada. Entonces, pues bueno, quisiera agradecer su atención. Espero poder haber cumplido con las expectativas de todos y pues si hay alguna pregunta, adelante. Estoy a sus órdenes. Gracias, Miguel Ángel. Muy valiosa información. Te comento, tenemos a Elin Gerardo Betancourt. Nos está preguntando que si es obligatorio que todos los elementos de seguridad privada cuenten con su QUIP. Sí, sí, mira, aquí es importante identificar algo. Luego se ha dado una controversia con el tema de la famosa QUIP. La QUIP, si son siglas, es cédula única de identificación policial. Más bien lo que tiene que tener el guardia es su identificación ya emitida, o sea, su identificación que lo avala como un guardia registrado ante la Dirección General de Seguridad Privada mediante la QUIP, que es la cédula única, que es la cédula que yo les comentaba en un principio, ¿sí? Esa cédula es básicamente el papel que llenamos todos para efecto de registrar al personal. Y la dependencia en su momento tiene la obligación que una vez que recibe los documentos y los aprueba en su contenido, tanto de documentación complementaria y del llenado de la cédula, ellos emiten una credencial, ¿sí? Que es la que lo faculta, o más bien legalmente está constatando que el personal está registrado. Aquí no quiero irme contradictorio y sí quiero aclarar un tema. Actualmente la Dirección General de Seguridad Privada, así como muchas de direcciones equivalentes a la misma, o sea, que rigen los trabajos diarios de las empresas de seguridad privadas estatales, tienen rezago en la entrega de las famosas credenciales o QUIPs. Entonces, al final del día, la empresa, o sea, la ley actual, la ley federal y su reglamento, establece los requerimientos para el registro del personal y obtener, llamémosle la QUIP o la credencial. Más, sin embargo, no establece claramente, o más bien no establecen ellos, un tiempo de respuesta de emisión de la QUIP. ¿Sí me explicó? O sea, por parte de ellos no existe, y voy a hacer un poquito más, tratar de ser un poquito más claro. A ver, nosotros tenemos
los primeros 5 días de cada mes para registrar a nuestro personal ante la autoridad. Si no lo registramos, somos objeto de una posible sanción, que puede ser desde administrativa, una notificación por escrito, hasta publicar en la página. Si ustedes verifican en la página de la Dirección General de Seguridad Privada, ahí vienen las empresas sancionadas o amonestadas. Bueno, nosotros sí tenemos que cumplir con esos 5 días. Por desgracia, la autoridad, insisto, en la ley federal y en muchas leyes locales no establecen el tiempo de respuesta de la emisión de la credencial ya en tu oficina. Entonces, aquí sí es bien importante que entendamos que la empresa, cuando acredita ante el cliente con su oficio de acuse, que lleva un número de volante, dependiendo cómo lo maneje, insisto, cada dependencia, de que ya él ingresó las QIPs y que se las aceptaron y que entran al proceso de registro, ya la empresa, digamos, ya cumplió, ¿sí? O sea, el tiempo de respuesta de entrega de la QIP ya no está a nuestro alcance de exigirlo, digamos, porque no tiene, la autoridad no tiene un tiempo límite o un tiempo establecido para la entrega de las QIPs. No sé si me hayas explicado. Sí, creo que queda muy claro. Eh, Miguel Ángel, nos preguntan, Alejandro Septién, buenos días. Como empresa contratante, ¿cómo se mide el nivel de calidad de servicio de la empresa de seguridad? ¿Cuáles son los principales indicadores clave? Bueno, cualquier empresa contratante, lo que previo a contratar a cualquier proveedor, lo que realiza es una evaluación de proveedores, ¿no? O sea, lo que llamamos normalmente una licitación, aunque en el sector privado no es precisamente una licitación, más bien es una evaluación de proveedores, ¿no? El área contratante, que es el caso de la seguridad, junto con el área a lo mejor legal, siempre, casi siempre en un proceso de contratación, ya sea público, o sea, en una dependencia pública o en una dependencia privada, se tiene que cumplir con tres generalidades básicas, que es la legal, la financiera y las de y experiencia. ¿Cómo verificas que una empresa cumple o tiene la capacidad? Obviamente con la experiencia y con contratos. Obviamente dentro de los requisitos de las bases que establecen, obviamente se especifica claramente que deberás de acreditar o la empresa licitante deberá acreditar que cuenta al día de hoy o reciente pasado, no sé, en el último año, con un contrato similar al que ellos solicitan, ¿no? Y con esto, obviamente, la dependencia verificará que tiene la capacidad para prestar un servicio como el que ellos requieren, ¿no? Obviamente. Y obviamente la dependencia verifica, yo me he encontrado que, por ejemplo, instituciones privadas verifican con mis clientes vigentes y mi capacidad de reacción, con mi prestación de servicio, mi índice de faltas. Obviamente todo es documental, ¿no? La antigüedad de la experiencia, digo, perdón, la antigüedad de la empresa, los años que tienen prestando servicios, obviamente, y esa experiencia, pues la calificará directamente el contratante y ellos están en su facultad si quieren dársela a la que tiene 10 años de experiencia, uno o dos. Eso ya es de cada dependencia, de cada contratante. Pero ¿cómo se verifica? Con contratos vigentes o contratos no muy antiguos, o sea, tal vez del último año anterior, del último año posterior de que se haya tenido su contrato. Excelente, Miguel, gracias. Una última pregunta. Nos pregunta Víctor Villalobos, ¿entra como certificación de calidad el ISO 28000, que viene a ser como un copy-paste del BASC? Mira, te voy a ser honesto y sí quiero ser muy puntual en el tema de los ISOs.
Los ISOs que normalmente se utilizan o que a mí me han pedido en mi experiencia, como yo se los mencioné en la mañana, hablo en base a mi experiencia yo como yo proveedor de seguridad privada, tanto en instituciones públicas como organizaciones privadas, ¿no? Es normalmente los ISOs 9001, 2015, el ISO 45001, 2018, el BAS y el CITIPAC. A mí nunca me han pedido alguna norma ISO que sustituya al BASC, porque el BASC y el CITIPAC sí, ni siquiera son normas, o sea, que se verifiquen por instituciones nacionales, sino son auditadas, o sea, cumple uno con el protocolo, el procedimiento y solicita la auditoría, por ejemplo, para el BAS y el CITIPAS por una autoridad competente auditora de Estados Unidos, vienen, verifican que cumplas con tu proceso y te evalúan y certifican. Es básicamente lo mismo me han de estar diciendo, todo es lo mismo que muchos, es lo mismo que el ISO, pero al final del ISO, recordemos una cosa, el ISO, los ISOs, hay instituciones en México registradas que pueden verificar cualquier ISO, cualquier procedimiento, más sin embargo, el BAS y el CITIPAX sí son instituciones aisladas, o sea, únicas que se encuentran dentro de Estados Unidos y que son los que te auditan en México. Es muy diferente. Inclusive, si ustedes revisan, por ejemplo, las normas de ISO en la Secretaría de Economía, chéquenlo, eso es rapidísimo, ver cuáles son las empresas facultadas o registradas ante la Secretaría de Economía para efecto de verificar los procedimientos ISO, y son muy pocas. Pero ojo, no implica que las demás dependencias que no estén registradas ahí puedan verificar y expedir el ISO. Eso yo creo que todavía el tema de los ISOs en México falta un poquito de norma, regularización para que queden bien, que se haga una especie de padrón y que, por ejemplo, a lo mejor nada más te puedan verificar que el cumplimiento de tus ISOs, las dependencias que estén registradas única y exclusivamente, por ejemplo, en la Secretaría de Economía. No todas están registradas al día de hoy, pero sí pueden verificar, tanto las que están registradas como las que están por fuera te pueden otorgar el ISO. Gracias, Miguel Ángel. Una preguntita, aprovechando de tu experiencia, amigo. Nos pide Eduardo Telles si nos pudieras mencionar algunas malas prácticas de los usuarios que dificultan la contratación de una empresa de seguridad. Malas prácticas que dificultan. Pues mira, pues sería falsear información de la misma empresa, del personal, eh, pues una mala práctica, competencia de precios. No sé si Eduardo me pudieras, no, de verdad, perdón, no quiero divagar en la respuesta. No la entiendo muy bien con una mala práctica, porque una mala práctica, a lo mejor en nuestro gremio hablamos de pues, las empresas patito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso para nosotros es una mala práctica dentro de las empresas de seguridad privada. O a veces llegar a una licitación y una mala práctica entre nosotros es cobrar bajo, ¿no? O sea, cobrar por debajo del costo real del servicio con el fin de o mantenerlo o querer obtener ese servicio, ¿no? Esas malas, ese tipo, en específico, esta mala práctica se da mucho en las licitaciones públicas nacionales, o sea, las de gobierno, ¿no? Es muy común que exista muy mala práctica en el sentido de que casi todas las empresas, en la mayoría de esas licitaciones, cobran por debajo del costo real, ¿no? Eso creo que muchos lo sabemos, ¿no? Y lo vemos día a día en ese tipo de servicios. Excelente, amigo. Eh, pues aquí tengo otra pregunta. Vamos a tratar de contestarlas. Pregunta Alejandro de nuevo. ¿Cómo debe la industria darle la vuelta a la dinámica de clientes que piden servicios de seguridad al costo mínimo? Mientras que el costo de hacer negocio de seguridad es malo, es más alto,
para tener personal de calidad, entrenamiento, certificaciones, etcétera, reduciendo al limitado la utilidad, reduciendo o limitando la utilidad. Una regulación de calidad de servicio y precios justos de servicio puede existir como industria. ¿Cuál es el Mira, futuro? Que haya utilidad y mejores guardias. excelente pregunta. Yo creo que esa es la pregunta eh, básica que yo creo que diario todos los empresarios de seguridad privada nos hacemos, ¿no? ¿Por qué no nos contratan y pagan lo que realmente cuesta un guardia, ¿no? Ese es un tema que día a día yo creo que todos los empresarios al momento de hacer nuestros presupuestos o ya sea para ejercer un año, para cotizar, terminamos cuestionándonos. Mira, de verdad, yo lo he platicado con muchos amigos, muchos colegas, muchos usuarios, y el tema no es simple. El tema, no, la respuesta objetivamente no la tengo, porque yo he sacado costeo, un promedio de un guardia y digo, créanme o no, eso a lo mejor podemos hacerlo para otro webinar, y nos podemos llevar la hora platicando de ese tema, ¿no? El coste de un guardia promedio para que todo el mundo gane, tanto el guardia bien, el contratante gane un buen guardia capacitado, bien pagado, con baja rotación de personal, el empresario tenga una utilidad óptima, es no menos de 18,000 pesos. Y estoy hablando de un guardia normal. Si ahorita están, obviamente hay usuarios y probablemente proveedores en esta plática, o más bien en esta ponencia de parte mía, pues yo creo que pocos cobramos y pocos nos pagan esos salarios, o más bien esos sueldos por guardia. O sea, ese es el problema realmente, que estamos muy estamos muy lejos de los costos óptimos y reales, y al final del día, pues a veces ni siquiera un día lo platicaba con un buen amigo, Gabriel Bernal, que a lo mejor muchos lo conocen. El área de seguridad solicita el servicio y quien termina decidiendo la asignación del servicio es el área de finanzas. Y el área de finanzas muchas veces lo que termina es viendo el beneficio financiero de su institución, ya sea pública o sea privada, ¿no? Es un problema que en realidad a lo mejor con muchos hemos dicho, pues ya no cotizar y ya no vender, pero el problema también es que pues de alguna manera pues el empresario los empresarios vivimos de esto, ¿no? ¿Cómo sería cuál sería la palabra, más bien la solución? De verdad, créanme lo que sería que cobráramos lo justo y que nos pagaran lo justo, pero el problema es que las circunstancias yo creo que ahorita del país, y ya lo traemos arrastrando de tiempo atrás, pues no hay flujo, no hay dinero, no hay capacidad real para podernos pagar lo que las empresas necesitamos pagar. Y muchas veces los contratantes piensan, dicen, bueno, pues son 18,000 pesos por guardia, pero pues de ahí es marginal la utilidad, ¿eh? No es más del 10%, todo lo demás se va en sueldos, impuestos, o sea, directos e indirectos, sí se queda un margen muy bajo de utilidad, ¿no? Pero al final del día, la solución creo que va más allá de lo que las empresas quieran realmente cobrar y lo que las dependencias pueden pagar, ¿no? O sea, yo creo que ya es un problema que está más permeado en un problema país, que no hay recursos. Hay plantas de automóviles, por ejemplo, que están en paro técnico. Obviamente eso implica que sus presupuestos se recorten. Al día de hoy hablar en temas gubernamentales, o sea, de lo que paga el gobierno a una empresa de seguridad privada como yo y que tal vez muchas de los que están a la escucha también den servicio. Por ejemplo, ahorita ya entró todo el dinero en un ambiente controlado, o sea, ¿qué significa? Que no nos van a pagar los que pudimos cobrar al mes de noviembre, pues ya cobramos y nos van a pagar lo que reste, lo que haya quedado de pagar hasta el siguiente año. Más que nada es eso, ¿no? O sea, es un ambiente que no está propicio desde mi punto muy particular de vista como para poder exigir, ¿no? O sea,
porque no hay recursos. O sea, el país está pasando por una situación de flujo, ¿no? No hay recursos económicos. Lo ideal es que nosotros entreguemos una cotización, que realmente hagamos una integración de costos real y que ellos valoren que eso es lo que cuesta un servicio. Ahora, antes de que termine, otro tema también yo creo que es el tema de la Cámara, la unidad entre empresarios y que sea una unidad leal, honesta y real en donde se puedan fijar precios mínimos, salarios mínimos. O sea, fijando un salario mínimo es difícil y que pagues obviamente los impuestos obligados de ese salario, es difícil que puedas cobrar por debajo de lo que implica pagar todos los impuestos de un guardia, ¿no? Por ejemplo, si a un guardia lo tasan a nivel nacional que no puede pagar, que no puede cobrar menos a lo mejor de 7,000 pesos, imposible que una empresa te pueda cobrar 9,000 o 10,000 pesos, ¿no? Porque obviamente al momento que integras contablemente tu sueldo, o sea, mínimo ese costo, ese salario de 9,000 pesos va a integrar unos 13,000, 14,000 pesos. Y obviamente, pues de ahí tienes que subir incrementar tus directos más tu utilidad. Entonces, por eso mínimo tendríamos que cobrar 18,000 pesos. Y hay quien me va a decir y que va a decir que estoy erróneo y que a lo mejor es más, o que es menos, pero a mí no me salen los números, ¿no? Y es difícil y pues tenemos que convivir con eso y tratar de sobrevivir muchas veces las empresas. Y hay un tema que no están considerando a veces con pagar mal. El servicio obviamente se ve afectado y se ve deficiente, porque obviamente no podemos pagar sueldos óptimos y adecuados al guardia, y por 100 pesos, 50 pesos, o muchas veces porque esté más cerca el servicio dentro de su casa, de su casa, lo cual implica pagar menos costo en transporte, lo cual implica que se quede ese dinero en su casa, por eso la gente se queda, ¿no? Digo, se cambia de servicio. Espero haber podido aportar algo, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Creo que queda muy claro, ¿verdad? Lo barato a veces sale muy caro y hay que pues dignificar este trabajo que es tan importante para una situación muy delicada en nuestro país. Eh, pues seguramente habrán muchas preguntas más, pero pues hasta aquí llegamos con el tiempo, ¿verdad? Gracias a todos. Entonces quiero agradecerles a todos por su asistencia y pues esperamos que haya sido de su agrado la información. No se preocupen, esto se los vamos a mandar por correo y va a estar este video de esta presentación hospedado en nuestro sitio web. Entonces cualquier información yo quedo a sus órdenes. Mi nombre es Alex Parker y pues seguramente tienen mi correo electrónico, ¿verdad? Entonces, le quiero dar muchas gracias al licenciado Miguel Ángel Champó por su tiempo, por compartir su valiosa experiencia con nosotros el día de hoy y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias.